Cuando Carolina me gritó delante de toda la familia, «¡Deja de descansar y ven a fregar el suelo!», sentí que algo dentro de mí se quebró, no por el grito, ni por la humillación pública, sino porque mi propio hijo, Daniel, seguía comiendo en silencio, como si lo que su esposa acababa de hacer fuera lo más normal del mundo. En ese instante comprendí que, si no hacía algo, esa casa terminaría por devorar lo poco que quedaba de mí. Miré el plato frente a mí, la cena de domingo que yo misma había ayudado a preparar, y pensé en las veces que soporté palabras peores para no causar problemas. Pero esa noche, al ver a mis 2 nietas bajar la mirada, avergonzadas por la conducta de su madre, la sangre me ardió. Yo no quería que ellas aprendieran que una abuela, una mujer, una madre, debía agachar la cabeza ante la injusticia. Carolina volvió a insistir, golpeando la mesa con la mano abierta. «Josefina, el suelo está sucio. ¿No lo ves?». Yo respiré hondo, levanté la mirada y dije con voz firme, «Si está sucio, límpialo tú. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos». El salón quedó en un silencio que parecía cortar el aire. Carolina abrió los ojos como si yo hubiera cometido un sacrilegio. «Esa vieja ya no sirve para nada en esta casa», gritó. Entonces me puse de pie, pero no temblé. No me encogí, no bajé la cabeza. Al contrario, me sentí más firme que en años. «Sirvo sí», dije despacio, mirándola directo a los ojos. «Y ahora mismo lo vas a descubrir». Fui hacia mi bolso, lo abrí con calma y saqué un sobre amarillo. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, pero mis manos estaban tan estables como cuando cosía los uniformes escolares de mis hijos. Puse el sobre la mesa, frente a todos. Daniel tragó saliva. Carolina entrecerró los ojos, molesta. «¿Y eso qué es? ¿Una nota de disculpa?», escupió con desprecio. «No», respondí. «Es lo que lleva años olvidado en esta familia, la verdad». El ambiente entero cambió. Mis nietas dejaron los cubiertos. Mi cuñada se acomodó en la silla, curiosa. Mi suegra, que había asistido ese día, apretó los labios como quien presiente una tormenta. Carolina tomó el sobre con brusquedad. «¿Qué estupidez es esta, Josefina? Ábrelo». Lo hizo, con esa arrogancia que la caracteriza, como si nada en el mundo pudiera afectarla. Pero a medida que sus ojos recorrían los papeles, su expresión comenzó a descomponerse. El color se le fue de la cara. Daniel, preocupado, se inclinó para mirar. ¿Qué es esto?», balbuceó él. Yo me senté de nuevo, con una calma que no sabía que aún tenía. «La verdad sobre esta casa», dije, y añadí con suavidad, disfrutando cada palabra. «La casa donde vives es mía». Carolina me lanzó una mirada helada. «¿Cómo que tuya? Nosotros la compramos». «No», negué con la cabeza, tranquila. «Yo la compré con mis ahorros hace 10 años. El contrato está a mi nombre. Ustedes solo viven aquí porque se los permití, mientras yo me recuperaba, mientras me necesitaban, mientras eran una familia». El silencio era tan profundo que incluso el reloj de pared pareció detenerse. Daniel, con los ojos rojos, murmuró: «¿Por qué nunca me dijiste nada, mamá?». «Porque no quería que esto se convirtiera en una guerra», respondí. Luego miré a Carolina, que apretaba los documentos como si quisiera destruirlos con la mirada. «Pero ya veo que la guerra la empezaron ustedes». Y mi nuera estalló. «¡No! Esto es una trampa, un invento. Esta casa es nuestra». Yo me levanté una vez más, despacio, con dignidad. «Carolina», dije con voz firme, «¿ves la firma del notario? La fecha, los registros. Nada de eso se puede falsificar. Todo es legal». Ella temblaba. Daniel estaba petrificado. Me acerqué a mis nietas, que seguían en shock. Las abracé. «No se preocupen, pequeñas», les susurré. «La abuela está bien». Regresé a mi silla y mirando a todos, dije: «He soportado humillaciones, gritos, desprecios. Ustedes pensaron que yo era débil, que era vieja, que podían pisotearme. Pero yo sirvo, vaya que sirvo. Sirvo para poner límites, sirvo para defender lo que es mío, sirvo para recordarles que la edad no me quita el valor.
y entonces solté la frase final, la que cerró el capítulo de una vida entera. Sirvo para ponerlos en su lugar. Nadie habló después de eso. Ni una respiración se escuchó. Solo el crujido sordo del sobre en las manos de Carolina, mientras su orgullo, por primera vez, se hacía pedazos. El silencio de la mesa todavía vibraba en mis oídos cuando me retiré a mi habitación. Afuera, el murmullo de la familia era un caos de susurros, preguntas y pasos inquietos. Yo cerré la puerta y apoyé la espalda en ella, dejando que mi corazón se calmara. Había dado el primer golpe, pero sabía que Carolina no era una mujer que aceptara perder. No se quedaría quieta. Iba a contraatacar, y yo tenía que estar lista. Me senté en la cama, dejando que mis manos acariciaran la colcha que yo misma había tejido años atrás. Esa colcha, de colores claros y puntadas firmes, representaba mi vida, paciente, dedicada, pero también resistente. Cuando mi esposo, Oscar, murió, una parte de mí se rompió para siempre. Él siempre fue mi roca, mi compañero, mi refugio. Y aunque Daniel, nuestro único hijo, era mi mayor orgullo, con el tiempo fui viendo cómo se alejaba de mí, absorbido por su matrimonio con Carolina. Y yo me quedé atrás, como un mueble viejo que nadie mira, pero que tampoco tira por simple conveniencia. Quizá por eso guardé el cajón antiguo, ese cajón de madera oscuro que Oscar siempre mantenía cerrado. Nunca supe por qué. Pensaba que eran papeles del trabajo, cosas sin importancia, recuerdos. Pero cuando él falleció, y Daniel me pidió que me mudara con ellos mientras me recuperaba, yo tomé la decisión más difícil de mi vida: abrirlo. Aquel día, mientras todos dormían, saqué el cajón del mueble y me senté en el suelo. No esperaba encontrar nada especial, pero apenas miré dentro, supe que lo que Oscar guardaba lo había hecho por mí. Había documentos, facturas, recibos, contratos, todos con su letra, todos dirigidos a mí, y entre ellos el contrato original de esta casa, firmado por él, pagado por él, registrado a mi nombre. Recordé cómo, hacía años, Oscar me dijo que deseaba dejarme un lugar seguro, para que nunca dependiera de nadie, ni siquiera de Daniel. Yo creí que se refería a un pequeño ahorro o a algún seguro. No imaginé jamás que había comprado esta casa y la había puesto bajo mi nombre sin que yo me enterara. Lloré toda esa noche. Lloré porque me sentí amada. Y lloré también porque entendí que mi esposo había visto un peligro que yo no había querido admitir. Carolina nunca me quiso. Siempre me vio como un estorbo. Y él, mi Oscar, quiso protegerme incluso después de su muerte. Mientras tenía ese recuerdo en la mente, escuché un golpe en el pasillo. Me puse de pie y abrí ligeramente la puerta. Alcancé a ver la sombra de Carolina dirigiéndose a la cocina con el sobre en la mano. Su postura delataba rabia, miedo y humillación. Y aunque una parte de mí temblaba, otra parte sonrió. Fui a la cocina sin prisas. Cuando entré, Carolina tenía los papeles esparcidos sobre la encimera. Los revisaba con manos temblorosas. «Esto no puede ser legal», murmuraba. «Lo es», dije yo desde la puerta. Pegó un salto, como si hubiera visto un fantasma. «No te metas donde no te llaman. Es mi casa, Carolina. Yo decido dónde me meto». Ella apretó los papeles, como si quisiera hacerlos desaparecer. Daniel no sabía nada. «Tú lo traicionaste. Le mentiste». «No, yo solo callé. Discúlpame si no te consulté mis decisiones. Igual que tú no consultaste las tuyas cuando empezaste a tratarme como una empleada». Carolina dio un paso hacia mí, con los ojos llenos de odio. «Con estos papeles no lograrás nada. Daniel firmó cosas, yo también. Nosotros vivimos aquí. Esto nos pertenece. Pero no legalmente. Eso lo veremos». Yo la miré, no con miedo, con compasión. «Carolina, tú siempre has creído que la fuerza viene de gritar más fuerte. Te equivocas. La fuerza está en lo silencioso, en lo que no se dice, en lo que una guarda hasta el momento correcto». Ella respiraba agitada, como un animal acorralado. «Esto no se va a quedar así, Josefina». «No», respondí con calma. «Esto apenas empieza». Carolina golpeó la encimera con ambas manos, pero ya no me intimidaba. Yo tenía la verdad, tenía los papeles, tenía las palabras de mi esposo. Y sobre todo,
Tenía una dignidad que por fin había despertado. Tomé el sobre, guardé los documentos con cuidado y cuando salí de la cocina le dije: «Puedes gritar todo lo que quieras, Carolina, pero los gritos no borran las escrituras, ni las firmas, ni los años de humillación». Ella no respondió. Solo quedó allí, temblando de rabia. Cuando regresé a mi habitación, supe que, aunque había soltado la primera bomba, aún quedaban muchas explosiones por venir, y yo estaba lista. Porque por primera vez en mucho tiempo no me sentía una carga, me sentía poderosa. Carolina no apareció en toda la noche. Después de nuestra confrontación en la cocina, se encerró en la habitación que compartía con Daniel. Escuché golpes, susurros desesperados y el sonido inconfundible de papeles siendo arrugados. No dormí, no podía. Me quedé sentada en la cama, sosteniendo el sobre como si fuera un escudo. Cada vez que pensaba en Óscar, en su letra firme estampada en aquellos documentos, una mezcla de dolor y fuerza me recorría el pecho. Él había previsto todo. Había visto algo que yo, por amor o por ceguera, nunca quise aceptar. Cuando amaneció, escuché la puerta de la habitación abrirse de golpe. Pasos fuertes bajaron las escaleras. Era Daniel. Caminaba acelerado, como si el mundo se le estuviera derrumbando encima. Entró en la cocina y lo escuché servirse café. A los pocos minutos, respiré hondo y salí a encontrarlo. Estaba sentado a la mesa, con los codos apoyados y la cabeza entre las manos. Levantó la vista cuando entré y sus ojos estaban rojos, no de rabia, sino de vergüenza. «Mamá», dijo apenas con la voz rota. «¿Por qué? ¿Por qué nunca me dijiste nada?» Me senté frente a él sin soltar el sobre. «Daniel, no te lo dije porque no quería que esta casa fuera motivo de guerra. Tu padre quería dejarte algo seguro, pero también quería dejarme a mí un hogar, un lugar donde envejecer sin depender de nadie. Pero yo…» Se llevó una mano al pecho. «Yo soy tu hijo. Sí, pero también eres un hombre casado, Daniel, y tu vida empezó a girar alrededor de Carolina. Y ella, bueno, tú sabes cómo es». Bajó la mirada. «No debí permitir que te tratara así». No respondí. Era algo que él tendría que cargar solo. Después de un silencio largo, añadió: «Carolina dice que esos documentos no sirven, que hay escrituras más nuevas, que esta casa la fuimos pagando nosotros con nuestros esfuerzos». «¿Nuestros?», pregunté con suavidad. «¿O los tuyos?». Daniel dudó. Lo vi realmente dudar. Y entonces dijo la frase que destrozó lo poco que me quedaba de inocencia. Carolina manejaba todo. Ella se ocupaba de los pagos, de las cuotas, de las renovaciones del banco. Cerré los ojos. Claro que sí. Era Carolina quien manejaba las cuentas, quien revisaba los papeles, quien firmaba. Y si yo conocía a esa mujer, y la conocía muy bien, era capaz de cualquier cosa con tal de asegurarse un techo, aunque ese techo no le perteneciera. «Daniel», dije con voz baja, «¿alguna vez revisaste tú mismo los papeles de la casa?». Iba a responder que sí. Lo vi en sus labios, pero la verdad le cayó encima como un ladrillo. «No», admitió. «Confié en ella». Yo asentí. El amor sin vigilancia es terreno fértil para el abuso. Daniel apretó los puños. Su rostro cambió. Ya no era el hijo culpable. Era el hombre que de pronto entendía que todo a su alrededor tenía grietas. «Mamá, ¿qué había exactamente en ese cajón?». «No solo la escritura», respondí. «También había facturas de pagos, transferencias bancarias, recibos a mi nombre y un detalle que sé que te va a doler». «¿Cuál?». «Óscar dejó una carta para ti. En ella decía que compraba la casa para protegernos, de personas que podrían aprovecharse de ti o de mí». Daniel se derrumbó. Su respiración se volvió irregular. «¿Papá dijo eso? ¿De Carolina?». «No escribió nombres, pero sabías que era una mujer hábil, controladora, y que se casó contigo 3 meses después de que lo despidieran de su trabajo. ¿No te parecía extraño?». Daniel apretó los ojos, como si le costara aceptar lo evidente. Yo continué. «Si de verdad hubieran pagado la casa ustedes, ¿por qué siguieron viviendo en la misma hipoteca que firmó tu padre? ¿Por qué nunca se registraron ustedes como propietarios? ¿Por qué Carolina jamás te mostró un contrato a tu nombre?». Daniel se levantó de la mesa, caminando en círculos. «No lo sé, mamá. No lo sé. Yo confié en ella». «Eso lo sé», respondí.
Pero confiar no significa entregar la vida entera. En ese momento, Carolina bajó las escaleras. Llevaba el cabello recogido con fuerza, la cara maquillada a medias como si hubiera llorado toda la noche, y una expresión fría, afilada. ¿Sigues aquí, Josefina?, dijo sin mirarme. Sigo, contesté. Pues no sé por cuánto tiempo más. Daniel se giró. Carolina, basta. No, Daniel, no basta, respondió ella, elevando la voz sin mirarme nunca. Esta casa es nuestra. Hemos invertido años aquí. No voy a permitir que una anciana venga ahora a cambiarlo todo. Carolina, dije con calma, ¿qué había en ese sobre que te puso tan nerviosa? Ella apretó los labios. No respondió, pero Daniel la miró de lleno, por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué estás ocultando? Ahí fue cuando su máscara empezó a resquebrajarse. Su respiración se aceleró, sus manos temblaron, y entonces, sin pensarlo, Daniel tomó el sobre de mis manos, sacó los papeles y los extendió sobre la mesa. ¿Esto es falso?, preguntó, casi suplicando. Respóndeme. ¿Es falso? Carolina dio un paso atrás. Parecía un animal acorralado. Yo solo quería protegernos. Tu madre es volátil. Olvida cosas. Imagínate si un día ¿qué? La interrumpí. Si un día no pudiera defenderme y tú aprovecharías para quedarte con todo. Carolina se quedó muda. Entonces añadí, si realmente te preocuparas por esta casa, por tu familia, me habrías tratado con respeto. Pero desde que puse un pie aquí, tu único objetivo fue borrar mi presencia. Le señalé los papeles. Y no te preocupaste porque yo olvidara algo. Te preocupaste porque yo recordara demasiado. Daniel retrocedió un paso. Su mundo entero estaba colapsando frente a él. Y yo sabía que apenas habíamos arañado la superficie. Había otra verdad. Una verdad que Carolina moriría por ocultar. Y en ese instante, supe que yo la descubriría. Después de la discusión en la cocina, cada rincón de la casa quedó cargado de electricidad. Se sentía como si las paredes, los cuadros y hasta el aire estuvieran al borde de romperse. Daniel no hablaba. Caminaba como un hombre que sostiene un secreto demasiado grande, uno que pesa más que su propio cuerpo. Carolina, en cambio, estaba furiosa. No furiosa, desesperada. Y eso la hacía más peligrosa que nunca. Esa tarde, después de ordenar mis cosas, decidí encerrarme un rato en mi habitación. Pero antes de llegar a la puerta, escuché voces en la planta baja. Primero susurros, luego frases entrecortadas, y finalmente el tono agudo de Carolina a través de la puerta entreabierta de su habitación. Me acerqué con pasos lentos, silenciosos. El corazón me golpeaba el pecho, no por miedo, sino porque algo en mi interior sabía que estaba a punto de escuchar lo que llevaba años escondido. «Daniel, entiende», decía Carolina. «Ella no puede quedarse aquí. No podemos dejarla». «Carolina, ya basta», respondió él, con un cansancio profundo en la voz. «Mamá tiene derechos. Esta casa». «No», lo interrumpió. «Esa casa es nuestra. Tú y yo la hicimos un hogar. ¿Y ahora esa vieja viene a reclamarla? ¿A quitarnos todo?» Su voz retumbó como un golpe seco. Daniel no respondió enseguida. Luego dijo, en voz baja, rota, «Carolina, si lo que dice mamá es verdad». Ella se rió sin gracia. «¿Verdad? Claro que lo es. Pero no podemos permitir que la gente crea que tú dependes de tu madre. Eso te hace ver débil, Daniel». Me llevé una mano al pecho. Ese no era amor, era control. Daniel, con voz quebrada, dijo, «No me importa cómo me vea la gente, pero sí me importa que mamá esté bien». Silencio, uno largo, pesado, venenoso. Y entonces escuché lo que jamás habría imaginado. «Pues si te importa tanto», dijo Carolina, «declárala incapaz». Mi corazón se detuvo. Daniel murmuró, «¿Qué? ¿Estás diciendo?» «Es lo más lógico», insistió ella. «Tiene 62 años, Daniel. Se olvida de cosas, se distrae, y después de la operación quedó más frágil. Con un diagnóstico adecuado, un informe médico, podríamos hacer que firme la cesión de la casa». Daniel susurró, Eso es ilegal». «No si lo hacemos bien», respondió ella, como si hablara de un trámite cualquiera. «El abogado ya está al tanto. Me dijo que solo necesita verla actuar. Y créeme, no es difícil que parezca confundida.
Sentí cómo mis manos se cerraban en puños. Me quedé allí, pegada a la pared, escuchando la clase de monstruo que había aceptado bajo nuestro techo. Daniel parecía mareado. «Carolina, ¿qué has hecho?» «Lo necesario», respondió ella sin un rastro de arrepentimiento. «¿O prefieres terminar en la calle? ¿Prefieres que esa vieja nos deje sin nada?» «Esa vieja». La frase me cortó como un cuchillo oxidado. Y sin embargo, dentro de mí algo se encendió. No miedo, no tristeza, determinación. Los pasos de Daniel se acercaron hacia la puerta. Me alejé justo a tiempo y regresé a mi habitación. Mi respiración temblaba, pero mis pensamientos eran precisos. Cerrar la puerta fue como bajar el telón de una obra que había visto lo suficiente. Me quedé sentada en la cama, con la mirada fija en el suelo. ¿Declararme incapaz? ¿A mí? Después de haber criado sola a un hijo, de haber cuidado a un esposo enfermo, de haber trabajado décadas como costurera para mantener la casa llena de comida, iba a ser difícil de creer. Pero Carolina era experta en manipular. Siempre lo había sido. Recordé entonces otra escena, años atrás. La primera vez que me quedé en su casa después de la operación. Las pastillas que insistía en darme a horas exactas. El té extraño que preparaba solo para mí. El comentario de una vecina. Tu nuera siempre está atenta a tus cosas, ¿verdad? Hasta revisa tus sobres antes de dártelos. Había señales, muchas señales, pero yo, aferrada a la idea de familia, me había negado a verlas. En la habitación, agarré de nuevo el sobre con los documentos y los dejé sobre la cama. Allí estaban mis armas, y allí estaba también el recuerdo de Óscar, diciéndome en sus cartas que me cuidara, que confiara en mi intuición, que el peligro no siempre venía de afuera. Fueron horas largas, pesadas, en las que pensé en todo lo que había perdido por callar y aguantar. Mi voz, mi autoridad, mi dignidad, y me juré que nunca más permitiría que alguien me arrebatara lo que me quedaba de vida. Al caer la tarde, bajé al cuarto de lavado buscando ropa para tender. Mientras pasaba por el pasillo, escuché voces otra vez, esta vez más bajas, más secretas. ¿Y si Josefina se niega a firmar?, preguntó Daniel. La haremos firmar igual, respondió Carolina. Nadie le creerá. Es una anciana. ¿Qué va a demostrar? Apreté los dientes. La conversación siguió. ¿Y el abogado?, preguntó Daniel. Viene mañana, respondió ella. A evaluarla. Me detuve en seco. ¿Evaluarme? ¿Psicológicamente? ¿Qué pretendían? ¿Que me enojara? ¿Que llorara? ¿Que perdiera la calma? Ahí lo entendí todo. Me querían desesperada. Me querían alterada. Me querían débil. Una Josefina sumisa era perfecta para ellos. Pero una Josefina despierta era un peligro. La decisión se tomó sola dentro de mí. Yo no iba a huir. No iba a llorar. No iba a suplicar. Iba a mirar a ese abogado directamente a los ojos y demostrarle quién era yo. Empuñé los papeles con más fuerza. Óscar, desde algún rincón del tiempo, me acompañaba. Entonces dije en voz alta, aunque estaba sola, Carolina no sabe con quién se metió. Y sentí, por primera vez en mucho tiempo, la llama viva de una mujer que dejó de tener miedo. Amaneció con un silencio extraño, pesado, como si la casa entera estuviera conteniendo el aliento. Yo estaba despierta desde las 5. No había podido dormir sabiendo que ese día vendría el abogado para evaluarme. Me preparé con calma. Un baño tibio, mi vestido celeste, el que Óscar siempre decía que iluminaba mis ojos, el cabello recogido con un broche discreto. No quería verme perfecta, quería verme sólida, una mujer firme, una mujer que no se quiebra. Mientras bajaba las escaleras, escuché murmullos en la cocina. Carolina le hablaba a Daniel en un tono rápido, nervioso. «Recuerda lo que te dije», susurraba. «No la contradigas, déjala hablar. Cuanto más confusa parezca, mejor». Respiré hondo y seguí caminando. Entré a la cocina con paso firme. Los dos dieron un respingo. «Buenos días», dije con calma. «Buenos días, mamá», respondió Daniel sin mirarme. Carolina fingió una sonrisa. «Josefina, ¿dormiste bien?». Su falsa cordialidad me revolvió el estómago. «Dormí como necesitaba», respondí. Me serví un café y me senté en la mesa. Carolina y Daniel intercambiaron una mirada inquieta. «El abogado llegará a las 9», dijo Carolina. «Será rápido.
Yo asentí y sin apartar la mirada de mi taza, respondí: no tengo nada que ocultar. Ella se tensó, y eso me dio fuerza. A las 9 en punto sonó el timbre. Carolina corrió a abrir, como una niña que teme perder el control del juego. El abogado entró con aire profesional, traje gris, portafolio, una expresión demasiado estudiada. Se presentó. Buenos días. Soy el licenciado Ramiro Salcedo. Carolina lo saludó con entusiasmo sospechoso. Daniel, con la mirada baja. Yo simplemente asentí. Señora Josefina, dijo él sonriendo, vengo a hablar un poco con usted. Nada más. Por supuesto, respondí. Sentémonos en la sala. Nos acomodamos. Carolina se sentó a mi derecha. Daniel a la izquierda como si quisieran cercarme. Ramiro abrió su portafolio y tomó una libreta. Antes de comenzar, dijo, ¿podría decirme su nombre completo? Lo miré sin pestañear. Josefina Castro Gómez. ¿Su edad? 62. ¿Sabe en qué día estamos? Martes, respondí sin titubeos. Y si quiere, también le digo el año, 2025. Carolina se tensó. Ramiro siguió. ¿Ha tenido olvidos recientes? ¿Confusiones? ¿Usted? Pregunté con suavidad. ¿Alguna vez ha tenido la experiencia de que intenten sacarla de su propia casa? Él tragó saliva. Solo es una evaluación rutinaria. Ah, respondí. ¿Rutinaria? ¿O parte del plan de mi nuera para declararme incapaz y apropiarse de mis bienes? Carolina se atragantó con su propia respiración. «¡Eso es mentira!», gritó. «No inventes cosas. Ramiro, tú sabes que no es así». Pero el abogado no dijo nada, solo bajó la mirada. Algo en su silencio me confirmó lo que temía. Él estaba comprado, o al menos influenciado. Me incliné hacia él, despacio. «Licenciado Salcedo», dije en voz baja. «Antes de que continúe con su evaluación, quiero decir algo muy importante». Y entonces, como pediste, llegó la frase para el público. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Me acomodé en el sofá, respiré hondo y sonreí. Ahora sí, continuemos. Carolina estaba roja como un tomate. Daniel parecía a punto de desmayarse. Ramiro carraspeó. «Señora Josefina, ¿podría decirme dónde nació?» «En Jalisco», respondí. «Y viví allí 34 años. ¿Quiere que también le diga el número de mi antigua casa? ¿O prefiere que hablemos sobre las firmas falsificadas que alguien presentó sin mi autorización?» Carolina soltó un chillido. «¿No tienes pruebas? ¡Ninguna!». Yo giré lentamente hacia ella. «Tengo más pruebas que usted, vergüenza, Carolina». Abrí mi bolso y saqué una carpeta azul. La coloqué sobre la mesa. «Licenciado», dije, con voz firme, «estos son los documentos que encontré». «¿Documentos?», preguntó él. «Sí, incluyen papeles firmados por alguien que intentó hacerse pasar por mí. Entre ellos, una solicitud para internarme en un centro de cuidado geriátrico. ¿Quiere que se los muestre?» Carolina palideció. «Eso no es mío». «La letra es la suya», respondí. Ramiro miró los papeles con el ceño fruncido. Luego, su rostro se ensombreció. Esto es grave». «Grave», repetí. «Es que usted haya venido aquí pensando que yo no tenía idea de lo que estaban tramando». Daniel se cubrió la cara con las manos. «Mamá, tú nada». Lo interrumpí con dureza por primera vez. «Tú elegiste mirar a otro lado, y el que no ve, también traiciona». Carolina se levantó de golpe. «No permitiré que sigas manipulando a Daniel. Ramiro, termina ya con esto. Dile que está confundida, que necesita ayuda». Ramiro cerró su libreta. Se puso de pie. «No voy a firmar nada aquí», dijo con voz seria. «Este no es un caso de incapacidad. Es un caso de abuso». Carolina abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Sus ojos se llenaron de furia. «Te voy a destruir, Josefina». «Inténtalo», respondí. «Yo ya viví demasiados años con miedo. Los próximos serán míos». Ramiro guardó sus cosas. Antes de irse, se giró hacia mí. «Le recomiendo que tome medidas legales, señora. Usted está en riesgo». Yo asentí. «Las tomaré». Carolina golpeó la mesa. Daniel no sabía dónde meterse. ¿Y yo? Yo sentí que por fin recuperaba algo que creí perdido para siempre. Mi voz.
Después de que el abogado se marchó, dejando atrás su maletín lleno de vergüenza y la verdad estampada en su rostro, la casa quedó en un silencio extraño. Pero no era un silencio de calma. Era ese silencio que se crea cuando una tormenta está por arrancar el techo de una casa. Daniel se encerró en su habitación, derrotado. Carolina desapareció durante horas, como una sombra herida buscando un rincón donde planear su próxima puñalada. Yo, en cambio, preparé café y me senté en la mesa del comedor. Sabía que ese día aún no había terminado y que lo peor estaba por comenzar. A las 4 de la tarde, mientras revisaba por enésima vez los documentos del cajón de Oscar, mi celular vibró. Era un número desconocido. «¿Bueno?», una voz temblorosa respondió. «Señora Josefina, soy yo, Clara». Clara era la joven que limpiaba la casa 3 veces a la semana. Siempre amable, siempre silenciosa, y siempre con los ojos muy abiertos cuando Carolina gritaba. «¿Qué ocurre, hija?», pregunté. «No puedo hablar mucho», susurró. «Pero tengo que decirle algo que escuché hoy». Me enderecé en la silla. «Estoy escuchando». Su nuera llamó a un hombre, no sé quién es, y le dijo que todo salió mal, que necesitaba acelerar lo otro antes de que usted hiciera algo. Mi corazón se tensó. ¿Lo otro? ¿A qué se refería? «No lo sé, señora, pero creo que están planeando algo esta noche». Me quedé helada. «¿Estás segura de lo que oíste, Clara?» «Completamente. Y hay algo más». Carolina dijo su nombre. Dijo: «Josefina ya no es un problema, pero si no hacemos esto rápido, será tarde». La sangre me corrió fría por la espalda. «Gracias, hija. Gracias de verdad. No se quede sola esta noche, señora. Se lo ruego». Cuando colgué, tuve que apoyar la mano en la mesa. La casa seguía silenciosa, pero ya no era un silencio cotidiano. Era un silencio vigilado, acechado. Miré hacia la ventana. El sol empezaba a ponerse y la tarde se teñía de un naranja inquietante. La sombra de Carolina cruzó el patio trasero. Se movía rápido, nerviosa, con el teléfono pegado al oído. No podía oírla, pero podía leer su cuerpo. Ella ya no estaba tratando de sacarme de la casa, estaba tratando de destruirme. Me levanté despacio, tomé mis documentos, mi bolso y el celular. Si esa mujer estaba planeando algo, yo tenía que adelantármele. Caminé hacia la habitación de Daniel. Toqué 3 veces. «Hijo, pasa», dijo con voz apagada. Entré y lo vi sentado en la cama, con los codos sobre las rodillas, mirando al suelo como un niño castigado. «Daniel», dije, «necesito que me digas la verdad, toda la verdad». Él levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no por mí, por él mismo. «Mamá, no sé qué creer. Carolina dice que tú quieres destruir nuestra vida. Tú dices que ella quiere destruir la tuya. Yo estoy en el medio». «No estás en el medio», respondí con suavidad. «Estás a mi lado, o estás a su lado, y tienes que decidirlo hoy». Daniel tragó saliva. «Carolina te necesita, o te manipula», interrumpí. Silencio. «Hijo», continué, «¿me amas? Por supuesto que sí. Entonces demuéstralo. Dime qué más ha hecho Carolina. Dime que te escondió». Lo observé tensarse. El conflicto dentro de él era visible. Su amor por mí, su dependencia emocional hacia ella, su temor a perder su matrimonio. Finalmente suspiró y habló. «Hace meses, Carolina empezó a tener reuniones con un abogado, pero no era este que vino hoy. Era otro, uno que no quiso decirme su nombre». «¿Reuniones para qué?». Decía que quería prever el futuro, organizarnos mejor. Yo pensé que solo quería asegurarse de que tú tuvieras cuidados». «¿Cuidados o control? No lo sé», susurró él. Pero una vez escuché que mencionó una palabra. ¿Cuál palabra? «Inhabilitación». Mi pecho se apretó. «¿Qué más?», pregunté. «Hablaba de vender la casa, de mudarnos a otra más grande, de sacarte del camino». Me llevé una mano al rostro. «Sacarme del camino». Exactamente así. Daniel siguió hablando, como si por fin estuviera soltando un peso que lo había sofocado por años. «Y hoy la escuché llamando a alguien, no sé quién, pero le dijo que necesitaba adelantar el plan B». «¿Plan B?». «Sí», eso dijo. Sentí un frío recorrerme la espalda. «Daniel»,
dije con voz muy baja. ¿Sabes dónde está Carolina ahora? En el patio. Hace horas que habla por teléfono. No sé con quién. Asentí. Me levanté. Quédate aquí, le dije, y por nada del mundo salgas o intervengas. ¿A dónde vas, mamá? A terminar esto. Bajé las escaleras con paso decidido, pero antes de salir al patio, me detuve detrás de la puerta del pasillo. Escuché claramente la voz de Carolina, afilada como un cuchillo. Sí, lo haré esta noche. No te preocupes. Josefina no sospecha nada. Mi respiración se detuvo por un segundo. No vendrás tú. No quiero testigos. Yo me encargo. Pausa. Claro que puedo. Esa vieja ya no significa nada. Esa frase me empujó a la siguiente decisión. Tenía que grabarlo. Tenía que obtener la prueba final. Encendí la grabadora de mi celular. Abrí la puerta del patio, lentamente, y sin que Carolina lo supiera, cada palabra salió clara, nítida, irrefutable. Ella seguía hablando, sin notar mi presencia. Yo lo resolveré para siempre, y cuando termine, venderemos la casa. ¿Está bien? Mis manos temblaron, pero no por miedo, por indignación. Me acerqué un paso más. La grabación seguía. Ella seguía, y yo lo supe. Tenía todo lo que necesitaba para destruir a Carolina, y lo haría. Esa noche, mientras Carolina merodeaba por la casa creyéndose intocable, yo me encerré en mi habitación para escuchar una y otra vez la grabación que había obtenido. Cada palabra que había pronunciado en voz baja, creyéndose invencible, me golpeaba como una piedra en el pecho. Me encargaré esta noche. Esa vieja ya no significa nada. No quiero testigos. Esas frases ya no eran simples insultos. Eran una confesión. Una sentencia que ella misma había dictado sin saber que yo la había escuchado y capturado para siempre. Pero no quería destruirla aún. No. Antes de que cayera, tenía que verla enfrentarse a la verdad frente a todos aquellos que ella había logrado manipular, especialmente mi hijo. Solo así la herida dejaría de sangrar. Solo así recuperaría mi nombre y mi lugar. Guardé el celular en el bolso y me acerqué a la ventana. Carolina seguía afuera, en el patio, caminando en círculos rápidos, nerviosos, con el teléfono apretado contra la oreja. Parecía una fiera acorralada, pero no lo suficiente como para darse cuenta de que había perdido desde el momento en que yo encendí la grabadora. Mientras la observaba, sentí algo que no había sentido en meses, quizá en años. Fuerza. Ese tipo de fuerza que solo aparece cuando la vida te obliga a dejar de temblar. Cuando volvió a entrar a la casa, la vi de reojo. Su expresión estaba rígida, casi torpe. Me pregunté si notaba lo distinta que yo me sentía, si intuía que yo ya no era su víctima, pero lo dudaba. La gente como ella nunca cree que la mujer mayor, la suegra silenciosa, la que cocina, la que recoge los platos, sea capaz de moverse en secreto. Por eso mi plan funcionaría. Me acerqué a la cocina. Tomé aire. Carolina, dije con una calma que incluso a mí me sorprendió. No te preocupes por la cena de hoy. Yo me encargo. Ella giró la cabeza y me miró como si yo estuviera diciendo una locura. ¿Tú? Respondió con una sonrisa venenosa. ¿Otra vez vas a querer demostrar que eres útil? Algo así, contesté sin perder la sonrisa. Vi un destello en sus ojos. Tenía miedo. Pequeño, apenas visible, pero miedo al fin. Ella funcionaba así. Cuando no podía leerme, cuando algo no encajaba, empezaba a agitarse, y yo estaba decidida a usar cada espacio de su inseguridad en su contra. Pasé el resto de la tarde preparando la comida. Fui meticulosa con todo, los tiempos, los ingredientes, los olores. Pero lo más importante no era la cena, era la mesa, el lugar donde, por fin, expondría la verdad. Mientras cortaba las verduras, Daniel entró tímidamente y se recostó en la encimera. ¿Te ayudo en algo?, me preguntó. Lo miré. Tenía la mirada rota, dividida, pero también había algo nuevo, desconfianza hacia su esposa. Y aunque me doliera, yo no podía permitir que esa desconfianza fuera débil. No, respondí, pero necesito que esta noche escuches. No hables. Escucha. Él asintió, tragando saliva. Mamá, ¿de verdad crees que Carolina, Daniel? Lo interrumpí con suavidad. Esta noche lo sabrás todo. Carolina entró justo en ese momento.
Su mirada saltó entre nosotros dos como un animal alerta. ¿Qué tanto hablan? De la cena, respondí con tranquilidad. Ella frunció los labios, insegura. Pues más vale que quede bien. No quiero pasar vergüenzas delante de mi madre. Sonreí por dentro. No tenía idea de la vergüenza que sí pasaría. No te preocupes. Esta cena será inolvidable. A las 8 en punto, todo estaba listo. La mesa impecable, los platos servidos, la luz tenue. Era una escena perfecta para lo que estaba por ocurrir. Carolina apareció con un vestido ajustado y maquillaje exagerado. Siempre tomaba estas reuniones como si fueran una oportunidad para demostrar que era la reina de la casa. Su madre llegó minutos después, una mujer fría, con ojos que escaneaban la casa como quien inspecciona mercancía. Siempre pensé que la crueldad de Carolina debía venir de algún lado. Al verla, lo confirmé. «Buenas noches, señora Josefina», dijo con fingida cordialidad. «Buenas noches», respondí con la misma máscara. Cuando todos se sentaron, Carolina se levantó con su copa en alto. «Quiero brindar», anunció, «por la familia, por la unión, y porque en esta casa todo esté finalmente bajo control». Me miró directamente. Yo también levanté mi copa. «Por la familia», dije, «y porque hoy, por fin, todos sabrán la verdad». Un silencio extraño recorrió la mesa. Carolina frunció el ceño. Daniel me observó con incertidumbre. Su madre apretó los labios. Todo estaba listo. Tomé mi bolso, lo puse sobre la mesa y saqué el celular. «Antes de cenar», dije despacio, «quiero que escuchen algo». Carolina se tensó al instante. «¿Qué estás haciendo?» «Solo reproduce», contesté. «Verás que tú ya conoces cada palabra». Presioné play. El sonido llenó la mesa como un trueno. «Sí, lo haré esta noche. No te preocupes. Josefina no sospecha nada». Carolina palideció. «No quiero testigos. Yo me encargo». La madre de Carolina abrió los ojos, incrédula. «Esa vieja ya no significa nada». Daniel dejó caer su tenedor. Y yo, por primera vez en meses, no temblé. Carolina se puso de pie bruscamente. «Eso no es lo que piensan. Está fuera de contexto. Josefina manipuló todo». «Carolina», respondí con una calma que quemaba, «la grabé sin que lo supieras. Cada una de tus palabras es verdadera. Tú planeabas hacerme daño. Plan B, ¿recuerdas? Quitarme del camino, inhabilitarme, vender la casa. Mentira», gritó golpeando la mesa. Yo escuché esa llamada, susurró Daniel con voz quebrada. «Mamá no está mintiendo». Carolina lo miró como si él la hubiera traicionado. «Daniel, no seas ingenuo. Ella quiere destruirnos». «No, Carolina», dijo él poniéndose de pie. «La única que quería destruir era tú. A ella, a mi madre». Carolina retrocedió. Su respiración se volvió errática. Su madre intervino. «Carolina, ¿qué hiciste?» «Nada, nada, mamá. Es ella, siempre ella, metiéndose en mi vida». Avancé un paso. «Carolina, esta noche ibas a envenenar la cena». Eso fue lo que Clara escuchó. «Tú misma dijiste que necesitabas adelantar el plan». «No, no lo iba a hacer», gritó, rompiéndose por dentro. Yo solo quería... ¿Qué?», pregunté. «¿Mi muerte? ¿Mi ausencia? ¿Mi casa?». Carolina cayó de rodillas. «Yo solo quería que Daniel me quisiera más, que nadie estuviera entre nosotros». «Tu inseguridad», respondí, «no justifica tus crímenes». La madre se tapó la boca, horrorizada. «Carolina», susurró, «no puedo ayudarte esta vez». Daniel llamó a la policía, con manos temblorosas. Carolina lloraba, pero no de arrepentimiento. Lloraba por haber perdido. Cuando la policía llegó y se la llevó, la casa quedó en un silencio que no era trágico, sino liberador. Esa noche, Daniel me abrazó con fuerza. «Perdóname, mamá», me dijo entre sollozos. «Yo debí escucharte antes». Le acaricié el cabello como cuando era niño. «Ya pasó, hijo. Lo importante es que ahora ves la verdad». Miré la mesa, la comida intacta, la silla vacía donde Carolina había estado sentada. Y comprendí algo. No había ganado por ser fuerte. Gané porque nunca dejé de ser yo. Porque una mujer mayor no es débil, es peligrosa, es sabia, y cuando la empujan al borde, aprende a volar. La noche en que la policía se llevó a Carolina, la casa quedó flotando en un silencio tan extraño que parecía una presencia viva.
No era el silencio pesado de los secretos, ni el silencio denso del miedo. Era un silencio nuevo, casi desconocido para mí. Un silencio que respiraba, que abría espacio, que permitía que las paredes, por primera vez en mucho tiempo, descansaran. Pero Daniel y yo no descansábamos. Él seguía sentado en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas y las manos cubriéndose la cara. Yo permanecía a su lado, con el bolso aún sobre mis piernas, como si no quisiera soltar la grabación que había cambiado todo. Pasaron varios minutos antes de que Daniel levantara la cabeza. Tenía los ojos rojos, no solo por el llanto, sino por la vergüenza. «Mamá», dijo con voz rota, «¿cómo pude permitir todo esto? ¿Cómo no vi quién era ella?» Lo miré con una ternura que solo una madre que ha esperado demasiado puede sentir. «Porque la querías», respondí. «Y cuando uno quiere creer, quiere confiar, quiere que todo esté bien, aunque por dentro algo grite que no lo está». Él tragó saliva con dificultad. «Pero tú estabas sola». «No estuve sola», respondí tocando su mano. «Me tenía a mí misma». Y cuando una mujer llega a mi edad y aprende a escuchar su propio silencio, ese silencio la acompaña siempre, incluso cuando el mundo entero la quiere callar. Daniel bajó la mirada. «No merecías esto». «Lo importante», susurré, «es que ya terminó». Pero yo sabía que no había terminado del todo. Las heridas no cierran solo porque la verdad salió a la luz. A veces, cuando la verdad aparece de golpe, duele más que la mentira que la precedió. Daniel se levantó y comenzó a caminar por la sala como un hombre que intenta recordar cómo usar sus piernas. «Tengo miedo», admitió, deteniéndose frente a la ventana. «Miedo de lo que viene, de lo que dirá la gente, de lo que pasará con Carolina, de lo que pasará conmigo». «Eso es natural», respondí. «El miedo es parte del final, pero también es parte del comienzo». Él se giró hacia mí. «No sé quién soy sin ella». Y esa frase me desgarró más que cualquier grito de Carolina. «Hijo», dije levantándome y acercándome a él, «ella te envolvió tan despacio que no te diste cuenta de que te estaba quitando la voz. Tú no la amabas, tú sobrevivías a su lado. Eso no es amor, eso es cárcel». Daniel apretó los ojos, como si necesitara fuerza para aceptar aquello. «Mamá», susurró, «¿cómo sigues de pie?» Le sonreí suavemente. No me quedaba otra opción. A la mañana siguiente, la casa estaba iluminada por una claridad distinta. No era solo la luz del sol, era la ausencia de la sombra de Carolina. Me preparé un café mientras observaba cómo el vapor subía en espiral, recordándome a mis mañanas de juventud, cuando aún no sabía lo que era tener miedo dentro de mi propia casa. Daniel bajó las escaleras despacio, como si temiera despertar algo que dormía. «La policía llamó», dijo sin rodeos. «Carolina», confesó. Me quedé quieta, no por sorpresa, sino por la certeza que, aún así, dolía. ¿Todo? Sí, todo. La llamada, el plan, el abogado. «Lo que pensaba hacerte», lo admitió. Me apoyé en el mesón y respiré hondo. «¿Y ahora? Quieren tu declaración formal». Asentí. «La daré. Por ti. Y por mí». Daniel se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas. «No sé si algún día podré perdonarme», dijo, «porque yo te traje aquí. Yo te puse en peligro». «Hijo», respondí con voz suave, «el perdón no llega de golpe. Llega de a poco, como la luz del amanecer, y empieza cuando miras la verdad sin correr de ella. Hoy lo estás haciendo». Él me miró como no lo hacía desde que era un niño pequeño, con ese respeto silencioso de quien reconoce la fuerza en alguien que siempre dio más de lo que recibió. Después del desayuno, cada uno se dedicó a ordenar un poco la casa. Yo recogía un cojín del suelo cuando encontré un pequeño bordado que había hecho años atrás. «Aquí reina la paz». Me reí con tristeza. Nunca había sido cierto, pero ahora, tal vez podía empezar a hacerlo. Mientras guardaba el bordado en un cajón, escuché a Daniel llamarme. «Mamá, ¿podemos salir a caminar? Siento que me ahogo aquí dentro». Acepté. A veces, el aire exterior es la única cura para un corazón que se siente encerrado. El parque estaba tranquilo. Algunas madres empujaban coches, un hombre mayor alimentaba palomas, y un grupo de adolescentes reía como si el mundo no pudiera lastimarlos nunca. Caminamos en silencio un rato, hasta que Daniel se sentó en una banca a la sombra de un árbol. «Mamá», dijo de repente,
¿Tú crees que yo merezca ser feliz? Me senté a su lado. Claro que sí, respondí. Pero antes debes aprender algo importante. La felicidad no entra donde hay culpa ocupando todo el espacio. Él bajó la cabeza. Quiero reparar lo que pasó. Entonces empieza por ti. Y luego seguimos con lo demás. Daniel apoyó su cabeza en mis hombros, como cuando tenía fiebre de niño. Le acaricié el cabello. Sentí que, por primera vez en años, me necesitaba no como una sombra cómoda, sino como una luz para salir de un túnel. Al volver a casa, recibí una llamada inesperada de la policía. El inspector comenzó con un tono solemne. «Señora Castro, hay algo más». Me quedé fría. «¿Qué ocurre?» Carolina también confesó que lo del abogado no era solo para declararla incapaz. También tenía previsto falsificar una firma y vender su casa a espaldas de usted. Esa fue la primera vez en semanas que mis piernas flaquearon. ¿Mi casa? Sí. Tenía compradores interesados. Si usted no hubiera actuado cuando lo hizo, hoy estaría sin hogar. Colgué despacio. La verdad caía como una estocada más. Pero era la última. Lo presentía. Daniel apareció en la sala apenas me vio. «Mamá, ¿qué pasó?» «Carolina». Respiré hondo. También planeaba vender mi casa. Él se cubrió la boca con la mano, horrorizado. «No, no puede ser». «Sí, Daniel. Podía. Y quería». Nos quedamos un rato abrazados. No por tristeza, por alivio, por haber llegado a tiempo. Esa noche, mientras preparaba té, pensé en todas las veces que la vida me había dejado en el borde, en la viudez, en la soledad, en los insultos silenciosos de personas que decían quererme, en las veces que me quedé callada porque una madre debe soportar. Mientras vertía el agua caliente en la taza, pensé, no más. Daniel se acercó con ojos más serenos. «Mamá, voy a apoyarte en todo lo que venga». «Lo prometo». Lo miré y vi a mi hijo de nuevo, no al hombre manipulado. «Te creo», respondí. Le ofrecí una taza. Él la tomó. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», preguntó. «Que pude haber perdido a la única persona que realmente me ama». Le toqué el rostro. «No me perdiste. Estoy aquí. Y ahora somos libres los dos». Esa madrugada, cuando Daniel dormía profundamente, bajé sola al patio. La luna iluminaba los restos del día, la silla caída, la mesa desordenada, el silencio intacto. Respiré el aire frío y dejé que me llenara los pulmones. Y entonces lo dije en voz alta, como un decreto. Se acabó. Ahora empieza mi vida. Por primera vez en décadas lo sentí verdadero. Han pasado varias semanas desde aquella noche en la que la verdad, por fin, salió a la luz como un rayo que rompe una tormenta interminable. Hoy miro mi vida desde un ángulo distinto, no desde la herida, sino desde la costura que empezó a cerrarla. No desde el miedo, sino desde el valor que descubrí sin haberlo buscado. Y aunque todavía hay sombras que a veces se asoman, ya no tienen fuerza para asustarme. La casa, que antes parecía un campo minado donde cada paso podía despertar un conflicto, hoy se siente como un hogar nuevamente. Daniel respira hondo en las mañanas, duerme con descanso en las noches y ha recuperado esa mirada buena que creí perdida para siempre debajo de las capas de manipulación que Carolina tejió alrededor de su vida. A veces lo observo en silencio mientras prepara café o mientras riega las plantas y siento un orgullo que me calienta el pecho. Ha vuelto a ser él, ha vuelto a ser mi hijo. En cuanto a Carolina, su nombre ya no tiene poder sobre mí. Sigue en manos de la justicia. Sus confesiones completas, su historial de control y agresiones emocionales, las pruebas que entregué, todo eso permitió que, por primera vez, la ley se pusiera de mi lado. No siento odio hacia ella, ni siquiera siento satisfacción por su caída. Lo que siento es paz. Una paz que viene de saber que mi silencio ya no le pertenece a nadie más. A veces me sorprendo a mí misma pensando en todas las mujeres de mi edad que viven realidades parecidas. Mujeres que callan, que guardan composturas, que aguantan porque creen que es lo que toca, que ya no están en edad de empezar pleitos. Mujeres que se ocultan detrás de una paciencia mal entendida. Si algo aprendí de esta historia es esto: una mujer mayor no es una víctima por defecto. Una mujer mayor es una fuerza que, cuando despierta, puede cambiarlo todo. He vuelto a coser.
Mis manos, que temblaron por miedo, ahora tiemblan por emoción. Cada puntada que doy me recuerda quién soy. Alguien que construye, que repara, que transforma, que vuelve a unir pedazos. No importa si son telas, afectos o pedazos propios. También he retomado la costumbre de caminar sola al amanecer. El primer día volví a asustarme cuando vi mi sombra larga sobre el suelo, pero inmediatamente entendí que esa sombra era mía. No era la sombra de otra persona sobre mí, era la mía, quieta, honesta, firme. Daniel me ha dicho varias veces: «Mamá, no sé qué habría sido de mí sin ti». Y yo siempre le respondo lo mismo: «No se trata de mí, hijo, se trata de ti despertando a tiempo». La casa ya no está sitiada por secretos, está abierta, clara, limpia. En las noches enciendo una luz pequeña en el pasillo, no por miedo, sino por costumbre, y cada vez que esa luz se enciende pienso: así se ve una verdad que no se esconde. A veces me siento en el patio, donde tantas discusiones estallaron, y miro al cielo. No busco respuestas, solo agradezco. Agradezco haber tenido la fortaleza de enfrentar lo que debía enfrentar. Agradezco a la vida por darme tiempo. Agradezco a mi marido, desde donde esté, por enseñarme a no olvidar quién soy. Y agradezco incluso a mis lágrimas, porque fueron ellas las que terminaron llenando el vaso de valor que necesitaba para defenderme. Hoy, después de tanto, puedo mirar la casa de Daniel sin sentir que camino sobre vidrio. Puedo mirarme al espejo sin bajar la mirada. Puedo dormir sin sobresaltos. Y sobre todo, puedo decir en voz alta, sin que la voz me tiemble: lo logré. Estoy aquí. Y seguiré aquí. No como una sombra, no como un adorno, sino como una mujer completa, consciente, despierta. Y ahora, antes de despedirme de ti, que has escuchado mi historia hasta el final, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Nunca permitas que nadie, ni familia, ni pareja, ni hijo, ni nuera, te quite la voz. Nunca des por sentado que la edad te vuelve débil. Nunca aceptes un rincón cuando mereces un lugar entero. Nunca creas que ya es tarde para defenderte, porque no es tarde. Nunca es tarde. Antes de irte, quiero invitarte a algo desde lo más sincero. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso me demuestra que estás aquí, que me acompañas y que estas historias te tocan el corazón. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Y qué habrías hecho tú en mi lugar? Te leo con cariño.